Buenas tardes para todos, mi nombre es Nairon Jessy López y a continuación les mostraré el avance de mi proyecto de estática. Bueno, mi proyecto se trata de la estructura de un puente. Lo primero que hice fue investigar acerca de los puentes. Entonces los puentes son construcciones que nos ayudan a trasladarnos en ciertas condiciones geográficas, como lo es un cañón o un río. Investigué sobre los tipos de puentes, el cual hay varios. Esto lo hice para saber cómo iba a diseñar mi mecanismo y encontré uno muy interesante, que se llama un puente de armadura. A partir de ahí empecé a investigar sobre los antecedentes de este mecanismo, antecedentes parecidos para empezar a construir este. Entonces encontré este mecanismo. Entonces estos puentes tipo armadura se caracterizan porque tienen elementos rectos que se unen a sus extremos formando nodos. Estos son los nodos. Entonces, otra característica es que estos elementos rectos siempre tienen que ir conectados a sus extremos, no pueden ir conectados a otro punto, sino solo en sus extremos. Y pues que la estructura de piso es muy importante diseñarla porque sobre esto va a estar la carga y esto lo que va a hacer es trasladarnos la fuerza a estas estructuras paralelas. Bueno, después de investigar eso, investigué mecanismos parecidos y cómo los habían hecho, cuáles eran sus materiales, para yo empezar a proceder. Lo que encontré es que este tipo de estructuras se llama estructura tipo Warren o viga Warren. Entonces, lo que hace es que los extremos de los ejes fijos forman un triángulo equilátero. Bueno, esto fue muy importante para tenerlo en cuenta. Entonces, a partir de eso empecé a diseñar el mecanismo en CAD. Entonces, lo que hice es que como se va a construir mediante palitos de paleta o bajalenguas, investigué sobre sus medidas, las dimensiones que tienen estos palos. Entonces, esto tiene unas dimensiones de 15.2 centímetros por 1.2 centímetros de ancho. Y así empecé a armar mi mecanismo para saber cuáles eran las dimensiones que iban a tener. Entonces, después ya de armado el mecanismo, después de haberlo construido en CAD, empecé a calcular las fuerzas. Entonces, para las fuerzas de un puente, lo que debemos saber es que esto va a soportar una fuerza. Esa fuerza tiene que ir distribuida en todo el puente, es decir, la misma carga que puede soportar en la mitad, tiene que ser capaz de soportarla en un extremo. Entonces, para mi puente, este puente tiene que soportar 30 kilos. Entonces, lo que hice fue distribuir esos 30 kilos en los 5 nodos de arriba. Y pues lo que vamos a encontrar es que como el peso va a estar soportado en esta y no en esta, vamos a calcular las fuerzas de la estructura de piso de arriba. Entonces esto va a formar 5 reacciones hacia abajo y 2 reacciones hacia arriba, que son las normales. Entonces, después de hallar el peso de los 30 kilos y distribuirlo por todo el puente, me dio esto, 58.8 newton. Entonces lo que hice fue que por la sumatoria de fuerzas encontré las normales, que son las mismas, 147.15 newton. Digamos que el 3D no fue necesario hacerlo porque como las dos estructuras son iguales, o sea, las dos estructuras paralelas de mi puente son iguales, pues nos van a dar las mismas reacciones. Bueno, para los cálculos de cuerpo rígido, lo que hice fue nombrar estos nodos con letras y lo que hice fue hallar las reacciones que vamos a tener en los extremos, que es donde me interesa, o sea, en F, en G, en O y en J. Entonces, como se puede ver, este puente no se puede mover hacia arriba ni en el eje horizontal, por lo que nos va a formar dos reacciones, que son las reacciones en Y y las reacciones en X. Entonces, calculé momentos a partir de F. Como ya teníamos las dimensiones, las distancias y tenemos las fuerzas, se pudo hacer. ¿Esto para qué? Para poder hallar GY y poder despejar FY. Después de eso, después ya de hacer los cálculos y hallar eso, para hallar las fuerzas en X, mi Fx, lo que hice fue que como esto también tiene una tensión, y estos ángulos lo conocemos porque como es un triángulo rectángulo y las dimensiones son las mismas, esto nos forma un ángulo de 45 grados.
A partir de ahí pude hallar fx. Y después hallar el resto de reacciones por el mismo tipo de método. Y listo. Bueno, como conclusión es que pude aplicar los conocimientos establecidos en clase. Bueno, muchas gracias y